Hace un par de días se reveló que el anime de Monsters, que es un manga que dibujó Oda hace mucho tiempo, será estrenado en enero del 2024. ¡Sí! ¡Sí! Y ante esto surgen muchas preguntas, como ¿de qué tratará esta vaina? ¿O quiénes son los protagonistas? ¿Acaso aparecerá Luffy en él? ¿O la más jugosa de todas? ¿Esta historia es canónica dentro del universo de One Piece? Descubre todo esto y más en este mismo video, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, lo primero que debemos hacer es ponernos en contexto, y es que Monster es un manga one shot, es decir, un manga de un solo capítulo, que publicó Oda un par de años antes de que One Piece empezara a publicar en la revista Weekly Shonen Jump. Es decir, el manga de Monster es un trabajo mucho más antiguo que el de One Piece, y que el Oda que lo escribió quizás no tenía las cosas tan claras en aquel entonces con respecto a muchos detalles que tendría el mundo en el que se desarrollan los acontecimientos de su obra actual. Y ojo, esto será importante para más adelante. ¿Nani? Pero de momento quedémonos con que simplemente lo escribió antes que One Piece fuera publicado. Y es que por lo general los mangakas novatos escriben estos one shots para presentarlos a las grandes revistas y así ver si les fichan. En pocas palabras, tanto Monster como otros mangas que ha escrito Oda previo a One Piece formaron parte de su portafolio laboral. Ahora bien, ¿de qué trata Monster? Aquí trataré de no hacerles ningún tipo de spoiler de esta historia porque me gustaría que quien no se haya enterado de la misma de momento tenga la opción de disfrutarla al 100% cuando se estrene el anime, pero de la misma manera quien ya la haya leído o que sepa de qué va, sabrá a lo que me estoy refiriendo todo el tiempo. Pero bueno, la trama de Monster gira en torno a un samurái llamado Ryuma. Yo te conozco. Sí, literalmente se llama igual que el Ryuma que todos conocemos, y de hecho luce también igual a como este último lucía en vida. Pero bueno, la historia trata de cómo ese espadachín intenta solucionar un problema que estaba teniendo el pueblo en donde se encontraba. Otros personajes con bastante peso en esta vaina son Flare, que es la mesera de una cantina que el protagonista visitó en su momento, y Shirano, el que le dejó abierto el ano. ¡Carambacita! ¡Para ti cáncer! ¿Qué te pasa, cochino? ¡Asqueroso! un guerrero reconocido y respetado por los habitantes del lugar. Cabe aclarar que la historia es autoconclusiva, por lo que no deja ningún tipo de final abierto ni nada por el estilo. Ahora, si acaba bien o mal ya le tocará descubrirlo a quienes quieran enterarse, ya sea leyendo el manga, el cual pueden encontrar por ahí, esperarse a ver el anime cuando lo estrenen, o también ver mi video en donde les resumo la historia. Cualquiera de las tres opciones es válida, aunque te recuerdo que si tomas la última, es decir, la de verte mi video, me apoyas un montón. Pero bueno, ahora que sabemos más o menos de qué trata toda esta vaina, toca hacerse una gran pregunta: ¿qué tiene que ver el Ryuma de Monster con el Ryuma de la historia de One Piece? Ya saben, el legendario guerrero de Wano que portó en su momento la Shusui. Pues bueno, resulta que si nos ponemos a analizar el arte promocional podremos ver perfectamente que la espada que empuña el Ryuma del anime tiene un diseño idéntico a la que en su momento empuñó el Ryuma canon del manga de One Piece. No jodas, ¿en serio? Es decir, la Shusui que posteriormente llevó Zoro. Si a esto le sumamos que los diseños de los personajes son prácticamente idénticos, pues no hay mucho espacio para la duda. El Ryuma que veremos en el anime es el mismo Ryuma canon. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Pero tras esta afirmación empiezan a generarse dudas. Por ejemplo, sabemos que Ryuma nació y posteriormente fue enterrado en el país de Wano, algo que da pie a que pensemos que vivió gran parte de su vida en ese lugar. Ojo, con esto no se confirma que no haya salido nunca de la isla, pero al menos de momento no existen pruebas que demuestren que lo haya hecho. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si tomamos esto como punto de partida y también un acontecimiento clave de la historia de Monsters, que de hecho coincide con una cosa que nos contaron en Wano que pasó con Ryuma, podríamos intuir que la historia de Monster ocurre en el país de Wano, aproximadamente 400 años antes del periodo actual en el que estamos en la historia de One Piece. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¡Prepárense para los problemas! Más vale que teman. Puesto que si se supone que nos estamos situando en un Wano del pasado, que de hecho ya para ese entonces era un país cerrado al que difícilmente podrían acceder extranjeros, ¿por qué dos de los personajes principales tienen indumentarias propias del lejano oeste? El único que viste como alguien de Wano de todos los artes promocionales es Ryuma. Es más, como un pequeño spoiler les cuento, toda la historia del manga de Monsters transcurre en un pueblo que tiene una ambientación del lejano oeste. Tanto el bar en donde trabaja Flare como el resto de casas son
son bastante parecidas a esas que vemos en las típicas películas de western, cosa que no coincide para nada con los paisajes que vemos en el país de Wano, ya que este último está ambientado en esos periodos antiguos japoneses. Creo que es el periodo Edo que le dicen, pero bueno, ya ustedes entenderán, el Japón de los samuráis, no el de las lolis y otakus de la actualidad. Y aunque fuera el Japón de lolis y otakus, igual no coincidiría con la ambientación que tiene Monsters. Pero bueno, en su momento cuando se anunció que este one shot tendría una adaptación animada, hice un video comentando lo que creía que iba a pasar con ella, que por cierto, el video está interesante ya que también hablo de qué tan poderoso podría ser Ryuma. De hecho te lo dejaré por aquí. Pero a lo que voy, ahí comenté que yo creía que igual sí que cambiarían todo esto del entorno y la indumentaria western en esta adaptación, para que así calzara más con los acontecimientos que se nos narraron en Wano, que de hecho coinciden con los que veremos en este nuevo anime, pero no lo hicieron. Supongo que sería para hacer que esta historia sea más fiel al one shot, decisión que respeto mucho, ya que no podemos andar quejándonos por ahí de que los animes no son fieles a los mangas, y luego cuando hacen cosas que realmente son fieles al manga del que provienen, quejarse también. No digas mamadas, Mary Jane. Pero bueno, esta es la parte buena, tendremos una adaptación fiel al producto original, pero la parte mala es que debido a esto se genera una incongruencia con respecto a la historia canónica de One Piece, ya que Wano, que se sepa, nunca ha sido del lejano oeste. Pero esto tiene una explicación. Aquí vamos con las malditas explicaciones, coño. ¿Se acuerdan cuando en el principio del video les comenté que el Oda que escribió Monsters era un Oda que no tenía tan clara la historia de One Piece? Pues bueno, por lógica uno puede llegar a esta conclusión, ya que ni siquiera la había empezado a publicar, y por lo mismo muchas de las cosas que probablemente tenía en mente fueron cambiadas o desechadas, y una de ellas probablemente haya sido lo de que el país en donde vivía Ryuma fuera del viejo oeste. De hecho, dentro del canon de One Piece una isla que se adecua más a esta descripción es Whiskey Peak, pero a lo que voy, probablemente ni siquiera Oda haya hecho Monsters pensando que sería una precuela del manga que posteriormente escribiría. Quizás haya tomado varios conceptos que le llamaron la atención y los juntó en este one shot. De hecho, hacer una historia donde el protagonista es un samurái y que se desarrolla en un pueblo del viejo oeste es algo bastante original, y creo que ese tipo de conceptos funcionaría muy bien para demostrar su creatividad en este manga que le serviría para postularse como mangaka en las revistas japonesas. Pero bueno, es debido a esta razón que yo creo que debemos ser permisivos y no tan estrictos con Oda, o al menos no con Monsters, ya que es algo que escribió antes de empezar One Piece, y lo digo porque en el SBS del tomo 47, que para quien no lo sepa es una sección de preguntas y respuestas que él tiene en la versión física de su manga, ahí le preguntaron si el Ryuma de Monsters era el mismo Ryuma que el del manga de One Piece, y este respondió afirmándolo, haciendo así que este personaje forme parte del canon de la historia, por lo que todas sus características son en efecto propias del Ryuma que vimos en el anime y en el manga de One Piece. Y esto es curioso, ya que el personaje comparte ciertas actitudes con Luffy, las cuales supongo que se verán reflejadas en la adaptación, por lo que podríamos decir que, además de Ryuma ser el antepasado de Zoro, porque recordemos que ambos son Shimotsuki, también comparte alguna que otra cosita con Monkey D. Luffy, y de la misma manera Shirano, el que le dejó abierto el ano, otro de los personajes principales de Monsters, guarda cierta similitud con el aspecto que tiene Dracul Mihawk, pero ya les digo yo que más que ser un calco de este personaje, es más una semejanza anecdótica. Realmente no tienen nada que ver el uno con el otro, por lo que yo diría que a Oda le gustó tanto el diseño que le dio a Shirano en su momento, que decidió recrearlo con Mihawk en One Piece. Pero bueno, ya habiendo aclarado todo esto, toca hacerse la gran pregunta: ¿esta vaina será canon? Bueno, como bien mencioné antes, Oda ya confirmó que el Ryuma de Monsters es canon, pero eso no quiere decir que su historia lo sea. Sin embargo, debido a un acontecimiento sumamente importante que ocurrió en el one shot, podemos decir perfectamente que esta historia es hasta cierto punto canónica, ya que coincide con una vaina que en el arco de Wano dijeron que también había ocurrido. Coño viejo, suelta esa mierda que ya lo ha dicho 3 veces hoy. Claro, esto hay que agarrarlo con pinzas, ya que no deja de estar presente el hecho de que la ambientación de Monsters no calza para nada con la que debió haber tenido Wano en aquel entonces, pero siento que debemos ser permisivos con el autor en este aspecto, ya que recordemos que esa vaina la escribió 30 años antes de empezar a dibujar el arco de Wano, de manera que mi visión al respecto de todo esto es que la historia perfectamente podría haber sido el acontecimiento que ocurrió 400 años antes del presente de la trama de One Piece en Wano, pero que debido a que la casa animadora tomó la decisión de respetar el apartado estético del one shot al adaptar esta historia, la misma sería una especie de what if,
Ya saben, las películas esas que hacen en donde te narran qué hubiera pasado si Batman estuviera en el Japón de antaño. Y ojo, hago mucho énfasis en que la historia puede ser tomada como parte del canon de One Piece, justamente porque si le cambias las skins de los personajes para que pasen de ser habitantes del viejo oeste a ser habitantes del Japón de los samuráis, y le cambias la estética del pueblo a un pueblo genérico japonés de aquel entonces, el desarrollo de la trama de la historia no cambia prácticamente en nada. Y es por esta razón que para mí lo que veremos podría tomarse perfectamente como una reinterpretación canónica de uno de los acontecimientos que ocurrió en el Wano de hace 400 años. Y yo por mi parte esperaré con mucho hype este proyecto, ya que Ryuma es un personaje que me llama muchísimo la atención. Ahora ustedes, ¿qué opinan al respecto de todo esto? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les dejaré por aquí más de mi contenido. Ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.